Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
nuestro Rey. Cristo nos une en su amor. Amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe nos une a todos en su amor. Can't you hear the waves are raging? The voice of storm tells me I'll fail. Does anyone care? They see I'm drowning. I'm losing faith, my eyes are blurred. Then Jesus says, not today, don't be dismayed. You'll be brave and sail away. Whose voice is this that all obey? I'm your God, don't be afraid. Step by step I come closer. Across the stormy seas I'll pass. Though in doubt you soothe my spirit, and no more fear will rise and lies. Then Jesus says, not today, don't be dismayed. You'll be brave and sail away. Whose voice is this that all obey? I'm your God, don't be afraid. As Jesus walked, As Jesus walked, so I will run. so I will run. As Jesus healed, As Jesus healed, so I will love. so I will love. As Jesus preached, so I will sing hallelujah. As Jesus lives, so I live for Him. Not today, I'm not dismayed. I'll be brave and sail away. Whose voice is this that all obey? You're my God, I'm
Hola, mi amigo querido, qué alegría verte nuevamente, qué alegría que estamos juntos. Dios es bueno con nosotros cada día, nos da la oportunidad de despertar, de alabar su nombre. Y en esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 10 para el 7 de junio de este año 2025. El título de la lección es sobre quiénes ha llegado el fin. Ahora, recuerda que el trimestre todo estamos estudiando las lecciones bajo la perspectiva de cómo interpretar las profecías para el tiempo del fin y cómo interpretar algunos textos bíblicos que, aunque explícitamente no hablan del fin, implícitamente sí traen algunas indicaciones con relación al tiempo del fin. Evidentemente estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, lo importante no es conocer la teoría de las señales de Cristo, del cumplimiento de las profecías. Eso vale la pena, es importante saber, pero no es lo más importante. Lo más importante es vivir cada día una vida de comunión con Cristo, de tal manera que cuando llegue el día no seamos encontrados así sorpresivamente, desapercibidos, despreparados. El propósito de la lección de esta semana es mostrar algunas historias bíblicas, como por ejemplo la del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ver cómo en esas historias bíblicas hay algunas indicaciones que tienen que ver con los eventos de la vuelta de Cristo a esta tierra. Vamos a la primera parte bajo el subtítulo de La ira del Cordero. Aquí vamos a ver en qué consiste la ira divina, porque evidentemente los escritores bíblicos, especialmente los del Antiguo Testamento, se referían a la venida de Cristo como el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira divina. Solo que a los que creemos en el Evangelio maravilloso de Jesús, en la gracia, en la misericordia del Señor, a veces no nos gusta hablar de la ira divina, muchos menos pensar siquiera en la ira divina. Sin embargo, vamos a ver que la ira divina es parte del amor divino, porque ira divina no es la ira humana, colérica, pecaminosa del ser humano. El problema es que nosotros solo podemos pensar en la ira divina comparándolo con la ira que nosotros sentimos. Pero la ira que nosotros sentimos es una ira pecaminosa. Aguantamos y llega el momento en que nos descontrolamos y y eso para nosotros es ira. Entonces, cuando pensamos en la ira divina, transferimos para la ira divina nuestro sentimiento humano de ira, lo que no es verdad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Esta es una descripción del día de la venida de Cristo. Y mira cómo Juan describe esta escena. Y decían a los montes y a las peñas. ¿Quiénes decían? Los seres humanos que no estaban preparados para encontrarse con Jesucristo. Porque los que están preparados, cuando Cristo venga, ellos levantarán las manos al cielo y dirán, he aquí nuestro amado Señor a quien hemos esperado, ahora Él nos salvará. Pues nosotros no esperamos la vuelta de Cristo, el advenimiento de Cristo. Estamos cansados de vivir en este mundo, peregrinando, sufriendo, perdiendo a nuestros amados, pasando por dificultades. El punto final para todo eso es la venida de Cristo. Pero mucha gente escucha, está preparada, escucha el mensaje, conoce el Evangelio, conoce las advertencias divinas, pero no se prepara. Entonces, cuando Cristo venga, mira lo que sucede. Y decían, esa gente que no está preparada, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es interesante, queridos, que aunque la venida de Cristo va a ser un
evento sorpresivo, porque Él no ha dado ni el día ni la hora. Mira, por favor, no trates de descubrir el día y la hora de la venida de Cristo. En la Biblia no, porque el propio Señor Jesucristo dijo que de eso nadie sabe. Y por favor, no creas en personas que están marcando fechas para la vuelta de Cristo. Eso no tiene base bíblica ninguna. Entonces la venida de Cristo será sorpresiva, pero aunque será sorpresiva, esta gente, mira lo que dice, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá estar firme? Quiere decir, esta gente ha escuchado hablar de la ira del Señor. ¿Qué es la ira divina? Es la respuesta de Dios al pecado. Es la actitud de Dios al pecado. Dios ama al pecador. Así que si eres un pobre ser humano, como yo, como cualquier ser humano, que necesita de perdón porque falla, porque cae, no te desesperes, porque Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Dios ama al pecador, pero no acepta el pecado. Y esto tiene que estar bien claro en nuestra mente. Cuando la ira divina caiga sobre este mundo, presta bien atención a lo que voy a decir porque no quiero que me interpretes mal. Cuando la ira de Dios caiga sobre este mundo, no cae sobre los seres humanos, cae sobre el pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. La ira divina cae para destruir el pecado. Pero las personas que no han querido soltar el pecado, que no han querido abandonar el pecado, serán destruidas junto con el pecado. ¿Por qué? Porque no quisieron abandonar el pecado. Por eso la invitación bíblica es, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Porque llegará un momento en que pues el Señor Jesús tiene que ponerle un punto final a la historia del pecado. Y ese punto final es su segunda venida. Y en su segunda venida la ira del Cordero será derramada sobre el pecado para que no quede ni raíz ni rama. Y ese día, ay de aquel que no haya soltado el pecado. Ay de aquel que no haya aceptado la invitación divina, pues será destruida junto con el pecado. Esa persona será destruida junto con el pecado. Para complementar esta idea, leo Mateo 24, 36 y 37, que dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que caracteriza más a los días de Noé? No es la multiplicación de pecados, no es la variedad de pecados. Es verdad que los hombres del tiempo de Noé, pues cada día inventaban nuevos pecados, nuevas perversiones, y a eso le llamaban, pues, no, es mi elección, es mi preferencia, y lo que sea. Pero lo que caracteriza a los días de Noé no es eso, porque eso lo vemos hoy día también. Aquí cuando dice que la venida del Hijo de Dios será como en los días de Noé, está hablando más es del elemento sorpresivo. El día que el diluvio llegó, las personas vivían como si fuese un día normal. Se despertaron, fueron al trabajo, a la escuela, continuaban practicando sus pecados, felices la vida. ¿Por qué? Porque no pensaban que nada extraordinario iba a suceder. Sin embargo, apareció el diluvio y la humanidad desapareció. Así como en los días de Noé será la venida de Cristo. Las personas no hacen caso, no prestan atención, ¿qué les interesa la Biblia? ¿Qué les interesa nada? Y de repente, cuanto menos imaginan, Jesús ya va a estar regresando. El día y la hora nadie sabe, pero Jesús va a volver. Y por eso vale la pena vivir preparado. Por eso es que vale la pena estar preparado independientemente de fecha. Tú no necesitas saber la fecha para que te prepares.
Tienes que estar preparado en todo momento. Bueno, vamos a la segunda parte del estudio bajo el título La evangelización en el día de Noé, en el tiempo de Noé. Y aquí leo Hebreos 11:7, que dice lo siguiente. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que no se veía? La lluvia. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, querido, el mensaje de Noé, porque Noé predicó el evangelio de salvación a las personas en su tiempo. Aunque la venida de Cristo será sorpresiva, no es inadvertida, porque Él advirtió, por ejemplo, hoy día para la venida de Cristo, Él nos dio sus señales, guerras, rumores de guerras, marginalidad, el desrespeto del hombre con Dios, todo son señales de que Jesús está volviendo. Pero el día exacto, eso no, eso es sorpresivo. ¿Por qué? Para que nadie vaya a prepararse solo porque está llegando el día, ¿no? Para que las personas vivan permanentemente preparadas. Bueno, en el tiempo de Noé era igual. Antes de mandar el diluvio, Dios mandó a Noé. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. El evangelio no es buena noticia. Entonces, la noticia de que venía el diluvio para acabar con el mundo, ¿cómo iba a ser buena noticia? ¿Cómo iba a ser evangelio? Ah, querido, pero que el mensaje de Noé no era todos serán destruidos con el diluvio. No, el mensaje de Noé era hay salvación para los que creen en Dios. Hay salvación. Era evangelio lo que Noé predicaba. ¿Por qué? Predicaba la buena noticia de que hay salvación. El diluvio iba a caer, pero solo iba a destruir al rebelde, al contumaz, al terco, al que no hacía caso de las advertencias divinas. Pero era buena noticia para las personas que quisieran oír que había oportunidad de salvación. ¿Dónde? En el arca. Y tú sabes que muchas personas colaboraron financieramente para la edificación del arca. Muchos trabajaron con sus manos para la edificación del arca. El problema es que pasaron 10 años y nada pasó. 20, 30, 50, 100 años. Y entonces mucha gente llegó a la conclusión de que Noé estaba loco, porque su mensaje era medio extraño. Él decía, va a llover, pero hasta ese día nunca había caído una gota de agua del cielo. ¿Cómo se regaba la tierra? Con un vapor que salía de la tierra para regar el suelo, pero nunca había caído una gota del agua. Por lo tanto, que Noé dijera que va a caer agua del cielo, pues nadie creía. Sin embargo, querido, el agua cayó, el día llegó y la gente fue destruida. Hoy día también, cuando nosotros predicamos el evangelio y decimos que Cristo va a volver, mucha gente se ríe. Pedro dice que en nuestros días aparecerán burladores diciendo, ¿dónde está el día de su venida? ¿Por qué? Porque hace tanto tiempo predicamos, Cristo va a volver y parece que no va a volver. ¿Ah? Sin embargo, el día y la hora de la venida de Cristo llegará. Tú no lo sabes, nadie lo sabe, pero va a llegar y Cristo va a volver. Y ese día mucha gente, pues, los que le esperaron van a levantar las manos y recibirlo con alegría, pero los rebeldes correrán a las montañas diciendo, caed sobre nosotros porque viene la ira del Cordero. ¿Por qué la ira del Cordero? No, no es ira para el ser humano, es ira para el pecado, es destrucción del pecado. Pero vuelvo a repetir, el ser humano que no aceptó la invitación divina será destruida con el pecado. Vamos a la tercera parte. El tiempo se nos está yendo rápido. La historia de Sodoma y Gomorra. ¿Sabes lo que impresiona de la historia de Sodoma y Gomorra? Tampoco son sus pecados. Es el adormecimiento espiritual, es la rebeldía, es la terquedad para no oír las advertencias divinas. Leo Judas 7. Solo el libro de Judas solo tiene un capítulo. Leo el versículo 7, dice así. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por algún motivo aquí el texto bíblico destaca los pecados contra la naturaleza. ¿Qué son vicios contra la naturaleza? Ir contra aquello que Dios estableció. Dios dijo que un hombre se case con una mujer, no que un hombre se case con un hombre, no que una mujer se case con una mujer. Ahora, pero yo soy libre de hacer lo que quiero. Sí, querido, los seres humanos somos libres. El amor de Dios involucra su libertad. Somos libres para hacer lo que querramos, pero eso no quiere decir que estamos en lo correcto, porque al hacer lo que el ser humano inventa y crea hacer, va contra las leyes de la naturaleza. Ah, pero es natural. No, no es natural, querido. Natural es tomar agua por la boca. Eso es natural. Pero tomar agua por el oído, eso no es natural. Pero si yo quiero, me coloco un embudo y me echo agua por el oído. Pero no es natural. Yo soy libre, pero no es natural. Lo natural es tomar agua por la boca. Entonces, Dios, no necesito comentar más esto. Dios ha establecido leyes naturales que necesitamos respetarlas. Pero en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pues la gente no prestó atención a las advertencias divinas y llegó el momento en que el fuego cayó del cielo. Ahora, es interesante que ¿tú crees que Dios es un Dios tirano, abusivo, arbitrario, que se deleita en la destrucción del pecador? No. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? No quiero la muerte del impío. No quiero. ¿Quién es impío? El contumaz, el rebelde, el malo. Y Dios dice, no quiero la muerte del impío. Yo quiero que se arrepienta y vuelva. Pero pues la advertencia divina a veces no vale, porque el ser humano no escucha. Y entonces cuando llegue el día, pues el día llega. Leo Génesis 18:25. Mira lo que dice el texto. Lejos de ti el hacer tal. Está aquí en este texto, Abraham le está hablando a Dios con relación al fuego que caería para consumir Sodoma y Gomorra. Y le dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Interesante, de cierta manera, el atrevimiento de Abraham de decirle a Dios, Señor, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes destruir al justo y al injusto al mismo tiempo. Va a caer fuego del cielo, pero el injusto y el justo no pueden morir. Vuelvo a repetir, el fuego del cielo cayó sobre Sodoma y Gomorra, pero Dios a través de Abraham ya les había dado la advertencia, que salgan de la ciudad, porque el fuego caería. Abraham salió, con su familia salieron, pero la mayoría no salió. Cuando el fuego cayó, no cayó sobre las personas, cayó sobre la ciudad y las personas murieron. ¿Por qué? Por rebeldes, contumaces, porque no prestaron oídos a la advertencia divina. Pero quien oyó la advertencia salió y se salvó. Es que Dios es un Dios justo, es un juez justo, no comete injusticias. Por eso hoy llama. ¿Y por qué todavía no ha venido Jesús? Pedro responde esa pregunta. Dice que el Señor no retarda su venida, como algunos la consideran por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Hoy, a Noé, en los tiempos de Noé, Dios envió a Noé para proclamar el Evangelio. En los tiempos de Abraham, Dios envió a Abraham para proclamar el Evangelio. Y en nuestros días, pues hay un remanente que predica el Evangelio. Salid de ella, pueblo mío. Sal, ven, deja tus pecados, arrepiéntete de tu vida pasada, ven a Jesús. Pero si el ser humano no obedece, no le hace caso, pues un día será destruido junto con el pecado. Llegamos a la parte final. El juicio previo
al advenimiento. Pues para que no sea destruido el justo con el injusto, habrá un juicio antes de que Jesús venga. A ese juicio le llamamos juicio investigador o juicio preadvenimiento. Porque hoy día, por ejemplo, antes de condenar a alguien, ¿qué pasa? Hay un proceso judicial. Ahí el fiscal presenta las acusaciones, el abogado defensor presenta sus argumentos, ahí se presentan las pruebas, en fin, se ventila el caso y finalmente se da la condena. Cuando Cristo venga a esta tierra, viene para dar la recompensa, la vida eterna a los justos y la destrucción a los que no aceptaron la invitación, a los injustos. Pero antes tiene que haber habido un juicio. Y por eso en nuestros días hay un juicio invisible que nadie ve, pero que Daniel describe. Mira, voy a leer Daniel 7, 9 y 10. Mira lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ese es Dios. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo fueron abiertos esos libros? Proféticamente en 1844. ¿Y por qué? Porque ahí terminaba la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pastor, ¿en qué consiste esa profecía? Infelizmente, eso no es parte de nuestra lección. Pero yo te sugiero a que busques la profecía de las 2300 tardes y mañanas y verás que el juicio de las naciones ya empezó el 22 de octubre del 44. Hoy día está siendo ventilado nuestro caso. Primero el caso de los que ya murieron, pero los que estamos vivos, ahí está el diablo como fiscal de acusación. Está Jesús como nuestro abogado defensor. En este momento, Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado defensor. Y querido, tú no tienes que tener miedo. Has caído, has pecado. Eso no podemos negar. Todos fallamos. Pero tú no tienes que tener miedo, porque abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Es nuestro abogado. Y aunque el diablo diga, no, ese merece pecar, ese merece morir porque es un pecador, ahí Jesús, nuestro abogado, se levanta y dice, es verdad, es un pecador, ha pecado, ha caído, ha fallado y merece morir, pero yo morí por él en la cruz del Calvario y ahora él está salvo. Yo fui crucificado para darle mi vida a él, mi justicia a él. ¿No es maravillosa noticia? ¡Qué extraordinaria! ¡Qué extraordinaria buena nueva! Eres salvo en Cristo. Ven a Él. Entrégale tu vida. Llora a sus pies. Clama por su gracia y por su poder para vivir una vida de victoria. Un abrazo, querido. Feliz semana de trabajo, aunque la semana ya comenzó anoche cuando hicimos la puesta del sol. Pero una buena semana de trabajo ahora. Felicidades. Chao. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar del
Feliz sábado, niños. ¿Cómo están en este sábado? Es un sábado especial. Es el primer sábado de este mes de junio. En este sábado las mujeres tienen un protagonismo especial. Y la historia también está relacionada con una mujer. Veamos el versículo que nos va a ayudar para esta historia. Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La historia nos cuenta de una pequeña que se llamaba Joana, que vivía con sus padres en un departamento, en un cuarto piso. En ese edificio no había ascensor, así que en ese edificio había que subir por las escaleras. Era tan lindo estar arriba porque se podían ver las casas, se podían ver cómo pasaban los aviones y se tenía una vista panorámica muy bonita. La mamá utilizaba el balcón, ¿para qué? Para colgar la ropa porque ahí fácilmente se secaba. Un día colgando la ropa, la mamá estaba poniendo la ropa con los perritos, con los pinchos estos que se agarra para que la ropa no se caiga, y de repente uno salta y se le cae por el balcón para abajo. Y le dice: Joana, se me cayó un perrito de ropa, ¿tú lo puedes ir a buscar? ¿Y ustedes qué creen que dijo la niña que estaba ahí tranquilamente en el cuarto piso, sin ascensor, para ir a buscar un perrito al primer piso? No, niños, dijo: mami, yo voy. Sí, muy dispuesta, ella con un espíritu muy alegre, bajó corriendo los 4 pisos, subió con el perrito y le entregó a la mamá el perrito. Terminaron de colgar toda la ropa. También la mamá se puso a preparar los alimentos y se le llenó el tacho de basura. Y le dice: Joana, por favor, ¿me puedes ir a botar la basura? ¿Otra vez? No reclamó Joana. Dijo: mami, yo voy. Pero ahora, como ya iba con un tacho, bajar los 4 pisos fue más difícil. Y como ya iba con peso, cuando llegó al primer piso ya estaba un poco cansada. Y cuando subió, otra vez fue un poquito más difícil. Y llegó a la casa un poco cansada, pero contenta porque había ayudado a su mamá. Ella estaba con corazón dispuesto a ayudar a la mamá. Entonces la mamá vio que ya se estaba poniendo tarde, oscuro y que ya estaba haciendo un poquito frío. Y le dijo: ¿por qué no vas a buscar leña para prender la chimenea en el 4º piso? A mí me llamó la atención esto, pero la historia cuenta que Joana ya había bajado una vez y ya había bajado 2 veces y estaba un poco cansada. Y le dijo: mami, ¿puede ir otra persona? La mamá lo miró sonriendo, dijo: pero ¿a ti te gusta que la casa esté calentita? Joana dijo: bueno, mami. Y bajó a buscar la leña y le dijo: yo voy, mami. Y tomó la leña, subieron y tenían el departamento calentito. Niños, ¿qué nos quiere contar esta historia? Que tenemos que estar siempre dispuestos ¿a qué? A ayudar. Y el versículo que decía que teníamos que salir ¿a qué? A predicar. ¿Y cómo predicamos? Con el ejemplo, como siendo obedientes, siendo generosos, siendo preocupados por otros. Así predicamos de el reino de Dios, ¿no es cierto? Y cuando sea eso, ¿qué va a pasar? Y será predicado este evangelio, entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir el fin, pero el fin no es desastroso, el fin es maravilloso porque Jesús nos viene a buscar. Qué linda promesa, niño, que en nuestro corazón siempre esté el espíritu de ayudar, de estar con la palabra: yo voy, yo lo hago, muy contentos. ¿Qué tal si oramos para que ese espíritu esté siempre en nuestro corazón y no nos cueste y seamos siempre dispuestos a ayudar a otros? Vamos a orar, niños. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo,
nos has enseñado esta lección de estar siempre dispuestos a tener una actitud de responder con alegría y ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, para que lo tengamos grabado en nuestro corazón y que seamos testigos de tu amor en nuestra vida, para que cuando tú vengas a buscarnos estemos listos y preparados para encontrarnos contigo. Ayúdanos a nosotros los adultos como también a los niños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cantemos todos juntos. Quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo solo, yo sé que tú me enseñarás a ser un niño obediente. Quiero ser una niña obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Quiero ser una niña obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo sola, yo sé que tú me enseñarás a ser. Canta conmigo. Quiero ser un niño obediente, sí, sí quiero amar a Dios y servirle, sí, sí quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Otra vez sí, quiero ser un niño obediente, sí, sí quiero amar a Dios y servirle, sí, sí quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Otra vez sí, quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo sola, yo sé que tú me enseñarás a ser un niño obediente. ¿Se puede realmente creer en los milagros? Escuchemos esta historia porque es algo más que un milagro. Juan 3, 4 al 8. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Los milagros de Jesús sonaron por muchos lugares, resonaron en muchos lugares. Los milagros de Jesús también sanaron enfermedades físicas de los dolientes. Sin embargo, el Señor también quiso sanar el alma de todas las personas. Ese fue su mayor interés. Por eso influyó sobre sus discípulos y les cambió su carácter, esos hijos del trueno, así le llamaban. Por esa razón, además, cambió la vida de hombres y mujeres de la peor reputación, o la de los líderes del pueblo que buscaron la compañía y la ayuda del Maestro. Jesús había venido al mundo para dar vida eterna a todos los que creyeran en Él, no meramente para prolongar por unos años la vida de los enfermos que Él sanaba.
y en su anhelo de asegurarles la eternidad, les señaló el camino que conduce al reino de Dios. Se lo dijo a Nicodemo con estas palabras: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento espiritual o conversión de la vida no se produce mediante el esfuerzo personal. La autoayuda es insuficiente. Se trata de una transformación profunda del corazón que solo Cristo puede efectuar por medio del Espíritu Santo. Y en esto consiste el mayor milagro que el Señor quiere realizar en tu vida y en la mía: concedernos un nuevo corazón y la salvación eterna. Es el gran regalo de su amor. Así comentaba un joven delincuente su nuevo nacimiento. Él lo hacía desde la cárcel en la que se encontraba. Él dijo: cometí toda clase de crímenes. Hasta intenté matar a mi propio hermano. Era una persona temible y aborrecible, pero hoy digo con gozo que lo que Satanás destruye, Jesús lo reconstruye con su amor. Y a pesar de estar dentro de estos enormes muros de esta prisión, me siento libre y renovado por la obra de Cristo en mi corazón. Qué testimonio, ¿verdad? Este nuevo nacimiento espiritual o conversión de la vida no se produce mediante el esfuerzo personal. La autoayuda es insuficiente. ¿No te parece asombroso el poder del Señor para cambiar nuestra vida? Él hace veraz al engañador, honrado al ladrón, limpio al corrupto, bueno al perverso, sobrio al vicioso, creyente al incrédulo. Tales son los milagros genuinos y profundos que Jesús es capaz de realizar en favor de nosotros. Dios te bendiga y recuerda, si queremos triunfar en la vida y ver ese milagro operado en nuestra vida, debemos seguir los principios de la Biblia, que son nuestro GPS, y a Jesús como nuestro guía, porque esa es una mejor manera de vivir.
Hola queridos amigos y hermanos, ya sea que estés en Ñuñoa o en cualquier parte de Chile o del mundo, te doy la bienvenida a este sermón de día sábado de la iglesia de Ñuñoa. ¿Sabes? Cuando me pidieron tomar este tema, quise de un momento a otro hablarles sobre Pablo, porque si hay algo que me gusta de Pablo es que él sabía ponerse en situaciones nuevas. Hoy en día probablemente tú también tienes que ponerte en situaciones nuevas, con situaciones económicas, con situaciones familiares. Nuestra vida es acostumbrarnos y adaptarnos al nuevo ambiente. Y Pablo hacía muy bien a eso. Él incluso dijo que a los judíos se hacía judíos y a los griegos también se hacía griego. El problema es que en nuestro caminar cristiano no hacemos mucho eso. Tratamos de ser judíos con los griegos y tratamos de ser griegos con los judíos. Uno de los ejemplos concretos donde yo veo que nos pasa eso es cuando le hablamos de Jesús a nuestros amigos que no son cristianos, que pueden ser compañeros de trabajo, familiares, etc. ¿Te ha pasado que te ha costado hablarle de Jesús? A veces tú le citas un versículo y pareciera que no te engancha, como que no hay una conexión. Bueno, eso es, por un lado, porque no logramos conectarnos, no nos hacemos griegos a los griegos. ¿Qué pasa si tú le hablas de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito a una persona que ni siquiera cree en la veracidad de la Biblia? Hay que encontrar un gancho que lo pueda conectar. Las redes sociales hoy en día nos inundan acerca de información. Y en el plano cristiano, información acerca de que Jesús nunca existió, que Jesús es un invento de otras religiones, una copia de otros dioses. Pero, ¿qué es lo que dice realmente la Biblia y otras fuentes acerca de eso? Hay mucho, y quizás tú no lo conocías. Te invito entonces a que nos sumerjamos en todas esas fuentes y descubras que puedes acercarte más de lo que tú crees a tus amigos y familiares que no conocen de Jesús. De hecho, el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras, el Antiguo Testamento daba testimonio acerca de Jesús, y no un testimonio solamente poético o metafórico, que lo había, sino que hechos concretos que iban a ser concernientes al Mesías y que tú puedes compartir. Por ejemplo, que el Mesías nacería en Belén, como dice Miqueas 5:2, que tendría un mensajero precursor, que probablemente tú sabrás que es Juan el Bautista, que está profetizado en Malaquías 3:1, incluso que haría su entrada en un burro, como dice Zacarías 9:9, y como dice Isaías 53:7, que guardaría silencio en su juicio. ¿Quieres saber más? Hay muchos más detalles, te voy a dar solamente 2 adicionales. Que sería incluso crucificado, como dice Salmos 22, versículo 16, un salmo que incluso comienza en su versículo 1 con la exclamación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se te hace conocido? Incluso la Biblia da cuenta que el Mesías que había de venir le serían horadadas sus manos y sus pies. ¿No lo sabías? Eso está en Zacarías 12, versículo 10. La Biblia de ese entonces, que era el Antiguo Testamento, da evidencia que cualquier otro profeta desearía tener con tamaña exactitud. Hay algo que como adventistas nosotros también conocemos y que probablemente a más de algunos se le haga familiar. Hay una profecía del profeta Daniel que con exactitud milimétrica profetiza desde el año 457 a.C. la venida del Mesías príncipe, la profecía de las 70 semanas, que está en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Esta increíble profecía profetiza no solamente la reconstrucción de los muros de Jerusalén, sino que la misma venida del Mesías, su ungimiento, su crucifixión e incluso un príncipe que había de venir, haciendo referencia a quien destruiría Jerusalén, hijo de un rey. El mismo Tito el Grande, hijo del emperador Vespasiano, cumplió esta profecía al destruir Jerusalén y su templo el año 70. La Biblia da una exactitud tremenda que tú puedes conversar con tus amigos
puedes conversar con tus familiares. ¿Cuánta capacidad de proyección nosotros tenemos para predecir? Yo recuerdo algunos amigos que a propósito de las elecciones de Trump para presidente decían no hay ninguna posibilidad que Trump sea presidente. Amigos que vivían en Estados Unidos y mira la sorpresa que se llevaron. Recuerdo también otros amigos que decían es imposible que salga el Brexit, esta salida del Reino Unido. Y después ocurrió. Nosotros tenemos poca capacidad de poder predecir los acontecimientos y la Biblia con tamaña exactitud ha logrado poder realizarlo. El otro día algunos compañeros de trabajo me mencionaban que no había ninguna evidencia de que el Jesús que los cristianos decimos creer existió alguna vez. Pero ¿eso es la realidad? ¿Sabe? Yo creo que acá tenemos que ser muy inteligentes como lo fue Pablo. ¿Recuerdas la historia cuando en el Areópago él discutía con otros griegos y para acercarlos a ellos a Jesús habló del Dios no conocido? Bueno, este Dios era una estatua que los griegos habían hecho, porque los griegos intuían que había un Dios que les faltaba por conocer. Pablo se asió de eso para decir, ese Dios no conocido es el Dios a quien yo alabo y quien envió a Jesús. Yo quiero en este momento usar esas mismas herramientas. ¿Qué es lo que dice realmente la ciencia histórica acerca de Jesús? Te voy a dar algunos ejemplos que incluso los que usan mucho las redes sociales para basar su evidencia se sorprenderían al escuchar. Por ejemplo, hay un historiador romano judío llamado Flavio Josefo que en una de sus obras, Antigüedades Judías, él dice lo siguiente, mira, presta atención. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactante, un maestro para los hombres que recibieran la verdad con gozo. Mira lo que dice más adelante, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamada así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Flavio Josefo, un historiador que se estudia en cualquier universidad seria que se dedique a la historia antigua. No satisfecho con eso, te voy a dar algunas otras citas más. Hubo un filósofo llamado Celsus que odiaba a los cristianos. Y él hizo un compendio que él llamó Discurso sobre la Verdad, donde él quiso argumentar por qué el cristianismo era una religión que debía desaparecer. Y en ese compendio, adivina de quién habló Celsus. Habló del buen Jesús. Mira lo que dice. Hacía magia que aprendió en Egipto. Es interesante porque el hecho de que Jesús fuera un farsante para Celsus no era que no hiciera obras maravillosas, sino que hacía obras maravillosas como que él llamaba magia, que había aprendido en Egipto. Curiosamente para Celso, el argumento más fuerte en contra de la divinidad de Cristo fue su humillante muerte en la cruz. Para él, absolutamente indigna para una divinidad. Por ejemplo, el Talmud babilónico, que es una especie de código civil de los judíos, acerca de Jesús dice, era un hacedor de hechicería. Es interesante porque cuando uno estudia la historia antigua, sobre todo la historia judía que hace referencia a Jesús, el concepto de Jesús no era nuevamente que era un farsante en cuanto a los milagros que hacía y que no existió, sino que todos están de acuerdo que existió y que hacía obras milagrosas. El punto de bifurcación era por quién, apoyado de quién hacía estas obras maravillosas. Como dice en la Biblia, muchos de los judíos pensaban que Jesús hacía estas obras por Belcebú. Incluso un emperador romano que era conocido como el apóstata, me estoy refiriendo al emperador Juliano, él en alguno de sus compendios tiene escrito, no sé por qué creen tanto en alguien solo por curar ciegos, cojos y haber expulsado algunos demonios. En su compendio que puedes buscar llamado Contra Galileos. Y hoy en día, ¿qué dicen los académicos hoy?
Te voy a dar solamente un par de ejemplos. Por ejemplo, Bart Ehrman, un erudito no cristiano que se dedica al estudio del Nuevo Testamento. Podemos decir que, hablando de Jesús, él probablemente realizó acciones asombrosas con gente que creía estar endemoniada y que esta capacidad de hacer milagros era un aspecto característico de su ministerio. Esto está escrito en su libro Jesús, profeta apocalíptico del nuevo milenio, página 198. Incluso otro erudito, John Dominic Crossan, Jesús realizaba curaciones y exorcismos entre gente corriente. En el libro Jesús, una biografía revolucionaria. Y creo que la idea ya se entiende. Te voy a leer rápidamente otras citas. Jesús fue históricamente un sanador y un exorcista, Antonio Piñero. No hay ninguna duda de que Jesús curó enfermos y echó fuera demonios. Acerca de Rudolf Bullmann, en la investigación del Jesús histórico se cree unánimemente que realizó grandes obras. Graham Twelfree. Y finalmente las tradiciones más antiguas afirman que Jesús era un sanador. Cuando contrastamos lo que dice realmente las bases históricas con los links de Facebook, de Twitter, de Instagram, la evidencia es abismante. Jesús realmente existió y fue conocido por un hacedor de obras grandes. Pero, ¿por qué le estoy hablando esto en un sermón? ¿De qué sirve creer en Jesús si no confiamos en Él? Lo que yo te acabo de decir puede ser quizás la herramienta que a ti te estaba faltando para iniciar una conversación interesante con alguno de tus amigos, familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Pero para el siguiente paso se necesita una obra divina. Muchas de las personas que yo te leí incluso creían que Jesús hacía obras fantásticas, pero no confiaban en Él. La Biblia, la Sagrada Escritura dice que incluso los demonios creen en Jesús y ante Él tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia entre un demonio y un verdadero creyente? Que el creyente pone su confianza en el buen Jesús. El buen creyente, el que se apoya en Él, no solamente sabe que Jesús existió, no solamente sabe que es un hacedor de buenas obras y obras maravillosas, sino que, como dice Hebreos 4, cree que tiene un sumo sacerdote que se puede compadecer de sus debilidades y que se puede acercar confiadamente para hallar gracia para el oportuno socorro. La cuestión hoy no es solamente si crees que Jesús existió o no. La cuestión es, ¿lo seguirás? Quiero hacerte un llamado en este momento. Jesús puede ser como un personaje muy interesante de cualquier obra, de un libro que te haya gustado, o puede ser un actor real en tu vida. Puede ser simplemente un personaje histórico, o puede ser un personaje que incluso influye en tu vida hoy. ¿Qué decisión vas a tomar? Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes acercarte al trono de la gracia. ¿Quieres hacerlo? Jesús está dispuesto. ¿Y tú lo estás? Que Dios te bendiga y que hoy quizás sea el día del llamado para iniciar un nuevo caminar con Jesús. Que Dios te bendiga.